Hola amigos, una vez más. Se pone en nuestro corazón una carga por aquellos que no creen en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más queremos dejar esta inquietud a personas testigos de Jehová que han sido enseñados a que el Hijo, el Señor Jesucristo no es Dios, sino la primera creación del mismo. No quiero que esto se tome como algo personal, sino más bien todo lo contrario. Y si aún así crees que estoy equivocado, te pido que tomes en cuenta y analices lo siguiente. Romanos 8:9 en adelante dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Bien, primeramente desglosamos esto y notemos que el sujeto de esta oración es el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. A su vez, hay un sentido de pertenencia de este Espíritu, el cual es de Dios. Si notas, no dice el Espíritu Dios, ya que Dios es Espíritu y podría decirlo tranquilamente, sino que dice el Espíritu de, y es esta preposición, de, que lo hace perteneciente a Dios. Parece lo mismo, pero no lo es. Creo que hasta aquí estás de acuerdo. Habla del Espíritu de Dios y no del Espíritu Dios. Que quede en claro esto es necesario, ya verás el porqué. Luego continúa diciendo: Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bien, para mí no hay mucho que agregar, pero podemos seguir ahondando para que quede claro. Como verás, la oración no está dividida en dos temas diferentes, sino que habla de lo mismo. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. No se está hablando de dos espíritus distintos, sino del mismo. No tendría sentido lo que se quiere explicar culminando la oración, si se comienza hablando de algo para terminar la idea hablando de otra cosa. Ahora observa el verso 10 y presta atención, allí dice: Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nota lo siguiente, el texto dice que Cristo debe estar en nosotros, y esto sigue desarrollando correctamente el flujo natural de lo que se viene hablando. Pero ¿sabes qué? Tu traducción no dirá esto, sino que pondrá que debemos estar en unión con Cristo, en lugar de que Él debe estar, o sea, morar en nosotros. Esto parece loable y correcto, pero no es lo que está diciendo el texto. El texto no habla de unión en este caso, pero se intenta cambiar este curso, ya que solo Dios puede morar en el creyente. ¿Comprendes el punto? Otro aspecto es que siempre utilizarán el término espíritu en minúsculas para no verse obligados a usarlo en mayúsculas también cuando se refiere a Cristo, y no sería un problema tampoco usarlo en minúsculas para Dios, pues para ellos, y para ti según lo que te enseñaron, el Espíritu de Dios es una fuerza activa. En ese sentido se ven beneficiados con estos términos. Ahora bien, sin entrar en términos de alfabetos, qué es lo correcto o no, solucionaremos el problema usando la misma traducción del Nuevo Mundo en Juan 14:23 que dice: Jesús le contestó: Si alguien me ama, obedecerá mis palabras. Y mi Padre lo amará, y nosotros dos vendremos a él y viviremos con él. Bien, como vimos aquí, se dice que vendrán a vivir en el creyente y es exactamente lo mismo que decir morar. Por eso, volviendo a Romanos 8:9 se dice: Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora el verso 10 agrega: Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Como dijimos, vamos por parte para que no se haga lío. El verso 10 dice que si Cristo está en nosotros, nuestra carne muere en sentido de pecados y nuestro espíritu vive porque no se sujetará a los deseos de la carne. Bien, entonces quiero que distingamos algo. Cuando dice el Espíritu de Dios mora en vosotros, lo entenderás correctamente como testigo de Jehová y no tendrás problema, ya que sabes que está escrito que debes ser lleno del Espíritu Santo. En cambio, cuando dice el Espíritu de Cristo lo harás o tus líderes lo harán, parecerá que se refiere a la forma de actuar de Cristo y no al Espíritu como tal. Pues no puede morar Cristo en millones de creyentes a la vez, pues esto lo haría omnipresente y para ti, o tus líderes, Dios es omnipresente y no Cristo, de lo contrario estarían aceptando que es Dios. Por ejemplo, tú puedes decir que en un equipo de fútbol hay un espíritu de batalla, y no necesariamente se refiere a un ser espiritual, sino a una actitud de darlo todo deportivamente. Ahora entramos en materia. No se refiere del Espíritu de Cristo como actitud, sino al Espíritu de Cristo literalmente, y lo curioso es que en el verso anterior dice que este Espíritu es el Espíritu de Dios. Eso está claro. No se refiere a una actitud de Cristo como por ejemplo en Filipenses 2:5 donde dice: haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, etc. Notas,
no dice haya pues ese espíritu de Cristo sino ese sentir, pues son cosas distintas. Por lo tanto, no puede usarse este pretexto para desviar lo que se está diciendo, que el Espíritu de Dios, el cual también es de Cristo, mora en el creyente. Ahora el verso 11 te parecerá contradictorio y algunos tratarán de sacar ventajas para negar la deidad de Cristo que está claramente expresada en el verso 9 como ya lo vimos. Verso 11 dice: Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bien, aquí dirán, ¿ves? Dice el Espíritu que levantó a Jesús, quiere decir que no es el mismo Espíritu del que se está hablando y esto es un error. Preguntarás el por qué digo que es un error, por esto. Juan 2:19. Jesús respondió y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Sí, amigo, este es el porqué. Porque él hablaba de que él mismo levantaría su cuerpo, al que crucificaron, y el cuerpo crucificado es lo que se llamó Jesús cuando el Verbo se hizo carne. Ese Verbo según Juan 1 era Dios, y es el Espíritu de Dios el que levantó el cuerpo, o sea, el mismo. Jesús no estaba mintiendo. Sé que tu traducción no dice que el Verbo era Dios sino un Dios, pero no viene al caso. Está de más decir que Jehová en Isaías 43 dice que después de él no fue formado ningún otro Dios como te enseñaron, pero eso es otro tema. El punto es que se nos dice en Romanos 8, que el Espíritu de aquel, haciendo referencia a Dios que levantó a Jesús, o sea al cuerpo del mismo, levantará también nuestros cuerpos mortales, por cierto, se habla de cuerpos verdad. Ahora, ¿quién nos levantará según el pasaje? Sí, claro, el Espíritu de Dios. ¿Quién levantó el cuerpo de Cristo? Sí, claro, el Espíritu de Dios, pero ¿qué dijo Cristo además? Sí, claro, que sería él mismo quien lo haría. Ojo, yo no creo que Cristo en la actualidad es un espíritu como cree un testigo de Jehová o un modalista, no, yo estoy diciendo lo que leo, que el Espíritu Santo es también de Cristo en sentido de unión y de pertenencia. En Juan 16:15 Jesús dice: Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo es quien está y mora en nosotros, pero este glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre, y es por esto que dice en Romanos 8: si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si no mora el Espíritu de Cristo no sois de Él. Esto no es un invento o Trinidad romana, no, pues esto se escribió mucho antes de Constantino. Por cierto, ¿queda clara la posición de Cristo o aún no? Como siempre, espero que medites en lo expuesto. Dios te bendiga una vez más y nos vemos en la próxima.